hablar de algunas opciones de selección un poco más automatizadas para elementos más complejos. Cuando nosotros llegamos a esta opción que hemos visto ya en las explicaciones, cualquiera de ellos que seleccionemos, va a aparecer automáticamente el menú seleccionar sujeto y seleccionar y crear máscara. En este caso, por ejemplo, sin utilizar la herramienta de selección que habíamos explicado anteriormente, yo presiono y va a identificar con base en la información que tiene el sujeto que tengo yo aquí. En este caso, pues es bastante contrastante el objeto contra el fondo, por lo cual la selección es bastante cercana. Hay algunos elementos aquí que no los incluyó en esta selección. Entonces puedo yo en este momento, por ejemplo, aquí lo que necesito es restar porque está seleccionando de más de aquí y esta parte. Entonces de esta manera igual puedo yo acercarme más para hacer más precisa mi selección. Y de esa manera pueda yo crear en la capa de, si quisiera, una máscara. Para eso lo explicaremos más adelante, pero empezaremos diciendo que presionando este icono puedo yo crear una máscara. Una máscara es una selección convertida en un recorte de la imagen sin modificar la imagen. Entonces aquí tendríamos una primera selección. Lo mismo pasaría con esta silla. Si yo le pido que seleccione sujeto, entonces identifica, hace una lectura, en este caso está previamente recortada y editada el fondo, pero igualmente puede ser que necesito eliminar una selección que ha quedado en estos espacios. Vamos para este caso donde el contraste no es tan marcado como en los casos anteriores y aplicar la misma herramienta. Podríamos ver, por ejemplo, que identifica tanto este objeto como ambos peces. Si yo entro a la siguiente, que es de selección y máscara, voy a tener la opción para poder cambiar este tipo de selección. Puedo, por ejemplo, pintar con las diferentes herramientas, refinar el borde y también hacer selección rápida. Vuelvo a tener algunas de las herramientas, ya no es toda la interfaz completa, sino que algunas cosas en específico. Aquí, por ejemplo, podría pedirle que a lo mejor no vamos a considerar este otro pequeño pez, o podríamos ir a refinar los bordes también, claramente. Si yo me acerco, por ejemplo aquí, utilizando la lupa, yo podría acercarme también o utilizando el mouse. Entonces puedo eventualmente revisar el borde para ver si hay algún objeto que esté siendo necesario refinar. Voy aquí a agregar un poquito para después reducir con bastante más precisión. Suavizar aquí. Igualmente podría suavizar todo el resto del borde de la aleta para evitar que quede como mordido. Ahí recomendaría ir más despacio a hacer toda esta edición. Sin embargo, también puedo aquí, por ejemplo, determinar si se suaviza el borde, si se difumina un poquito, si hay un mayor contraste, y al final tener ya mi selección. Igualmente aquí, como en el caso anterior, por ejemplo, si quisiera editar algo en la imagen, copiarla, pegarla, duplicarla, o hacer una máscara. Vamos a ver este caso donde tenemos cabello, ¿no? Que es uno de los retos más interesantes por lograr. Igualmente puedo irme a la selección de sujeto y el programa me va a estar reconociendo por la información. Es posible que les genere un diálogo recordando la posibilidad de ir a seleccionar máscara. En este caso voy a tener un siguiente botón que es refinar cabello. En este botón va a hacer un cálculo con base en la información que tenemos para, por ejemplo, aquí yo puedo pedirle que me muestre dónde es que está trabajando ese cálculo. Puedo ver el original, por ejemplo. Puedo cambiar la transparencia para hacer más visible el trabajo que está haciendo el programa, e igualmente cambiar algunas selecciones de aquí dependiendo del resultado y acercándome. Aquí, por ejemplo, si le decimos que está bien,
y hacemos como hicimos en los casos anteriores, una máscara, por ejemplo, podríamos rellenar de un color sólido. Estoy tomando por aquí uno de estos brillos verdes. Puedo crear otra máscara donde voy a colocar con mi herramienta de cubeta, donde puedo crear la gradiente, también puedo pintar y tener un color sólido para este recorte. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tomo un color bastante contrastante? Es posible que algunos elementos, en este caso lo resuelve bastante bien, pero siempre tiene un poco de color verde, pero se resuelve bastante bien. Quizás por aquí podríamos ya acercarnos específicamente a trabajar con mayor detalle la parte de la máscara si quisiéramos. Para trabajar la máscara, vamos a aprovechar para contar. Si vemos este recuadro, este borde que hace la fotografía, yo voy a estar directamente editando en la fotografía. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un poco el pincel y vamos a hacerlo un poco visible en esta parte. Yo estoy pintando sobre el suéter directamente. Voy a hacer comando Z o control Z. Si yo quiero modificar la máscara, por ejemplo, hago clic en la máscara, voy a ver ahora el borde en la máscara. Y puedo pintar de negro para lo que estoy haciendo. Vamos a ocultar la roja para que se vea. Lo que estoy haciendo es borrando o ocultando, mejor dicho, estos elementos. No los estoy borrando, sino que los estoy ocultando a partir de la máscara. Entonces, es importante que tengamos siempre presente en qué parte estamos trabajando. Ahí ya lo recuperé. La parte del suéter. Entonces, cualquier cosa que yo quiera editar aquí, por ejemplo, si aquí el borde del suéter me parece que hay que trabajarlo, suavizarlo, o de pronto hay un elemento que queremos agregar de la fotografía, que no es el caso, porque considero que en este ejemplo se resuelve bastante bien, pues yo puedo ocultar y borrar pintando de negro o de blanco sobre la máscara. Esta máscara es un canal más, como lo vemos aquí. No es visible, pero si yo quiero hacerlo más visible, puedo pintarlo. Sí es importante pues tener muy claro en qué parte estoy trabajando, ya sea en la fotografía o en la máscara. Vamos a avanzar hacia el último, que es la orquídea, para que veamos también en estos elementos cómo funcionaría la selección que hemos contado. Entonces, a partir de aquí, cualquiera de ellos que esté seleccionado, me va a dar el menú de seleccionar sujeto. Haz el cálculo de todos los píxeles que tiene alrededor y puedo acercarme a revisar y a editar el borde. En este caso, por ejemplo, hay aquí unas zonas que no se definen muy bien, entonces yo puedo editarlas en este otro cuadro de diálogo. Y puedo, por ejemplo, seleccionar un grueso de pincel, una dureza, pintar o restar, ¿no? Por ejemplo, si algún elemento no lo quisiéramos. En este caso, pienso que vamos a agregar esta parte a lo mismo que esta parte de aquí. Si quiero ver un poco más la imagen de abajo, puedo cambiar la opacidad, la transparencia de la máscara que estoy trabajando. Entonces vamos a hacerla aquí también. Aquí podríamos enmascarar la imagen y tendríamos ya nuestra visualización.